Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy hablaremos de transformación en el cuidado y por ello vamos a hablar de entre el dolor y las caricias. Vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a hablar de ver lo invisible. Esto es una nota súper interesante que nos acerca a lo metahumano y bueno, pues ya les explicaremos un poquito de qué está pasando con la visión de la visión que tienen acerca de la visión humana algunos científicos. Vamos a hablar de la voz en mi pensamiento. También muy encriptado está este título, pero muy interesante los contenidos que tenemos. Y por si hiciera falta algún otro sentido que explorar, pues vamos a hablar también de una nota que se llama Que alguien me escuche. Y vamos... Les adelanto, para que no esté todo tan envuelto en misterio, pues les adelanto que eso tiene que ver con chatbots de inteligencia artificial. Así que de todo eso y mucho más hablaremos en esta emisión y esta edición de Tecnófagos, devoradores de tecnología, además de todo lo que tienen que saber de inteligencia artificial y lo que está pasando en el mundo de las grandes tecnológicas. Y todo eso inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos. Una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues aquí está el menú presentado frente a nosotros y pues yo prosigo con las presentaciones de rigor, incluyendo con la mía. Yo soy Ricardo Massa, me da muchísimo gusto saludarlos y también me da muchísimo gusto saludar a mi queridísimo amigo y experto en tecnología, el mismísimo Bernie González, que una vez más nos honra con su presencia aquí en este podcast. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien, muy contento siempre con estas bienvenidas que no podrían ser mejores las que me das. Y pues Nada que listo no aquí, listo para devorarme estas notas y toda esta tecnología que nos acabas de anunciar para que se la compartamos a todos nuestros amigos. Sí, hoy muy enfocados en notas que tienen que ver con los sentidos, pues, y por eso me acercaba yo mucho al tema de los metahumanos, porque vamos a hablar de piel artificial, vamos a hablar de visión infrarroja, vamos a hablar de la voz, digamos, reinterpretada a través de la inteligencia artificial, los chatbots y la salud mental. Nos encanta hablar de este tipo de temas, de la inteligencia artificial y la tecnología en general, tomando el comando y tomando la voz cantante, literalmente en algunos casos, sobre las capacidades humanas, porque bueno, pues eso ha sido uno de los grandes sueños de la humanidad y bueno, desde Julio Verne y gente de esos grandes talantes, hemos estado pensando en cómo la tecnología nos puede ayudar a ser mejores, a incrementar nuestras capacidades y pues ahora tenemos muy cerca ese tipo de soluciones. Bueno, déjenme comentarles, Bernie, algo con lo que estuvimos machacando mucho y que ya ocurrió y que estuvo muy, muy, muy interesante, que fue que estuvimos por fin en el Electronics Home México, que bueno, pues esto es un evento que produjo Grupo Electrolar y después de 17 años de experiencia en Brasil, pues llegaron a México con esta propuesta. La verdad estuvo bien interesante el evento, estuvieron las marcas más reconocidas del sector, compradores clave de toda Latinoamérica, empresas chinas que están a la vanguardia, profesionales que buscaban conectar, hacer negocios y abrir nuevas oportunidades. Bernie, pues hubo espacio para posicionar marcas, cerrar alianzas, mirar hacia mercados internacionales y sobre todo hacer muy buen networking, incluyendo el de este que les habla. Tuve oportunidad de ahí de encontrarme y conocer gente bien, bien, bien interesante. Y de ver algunas cosas bien, bien padres. Ahí, bueno, pues yo les estuve ahí comentando muchos materiales que vimos. Vimos, por ejemplo, estos videos de materiales como los lentes de Dongguan, esta marca
China, que bien interesantes, Bernie. Obviamente ya los comentamos, pero vaya, para que nuestros amigos se familiaricen con ellos, son lentes que traducen y graban muy en el estilo de lo que está lanzando Meta a través de Ray-Ban, pero estos muy enfocados al tema de traducción, además dirigidos a empresas. O sea, pues, la compra es a través de bulk, ¿no? O sea, no le venden directo al consumidor, sino a es empresas. Business to business, ¿no? La exposición, básicamente. Exactamente, el modelo es B2B, pero funcionan esencialmente igual, ¿no? O sea, estos lentes simplemente estamos tú y yo conversando, y si tú estás hablando en otro idioma, pues enciendo los lentes graban la conversación, lo envían a un app que yo traigo en el celular, hace la transcripción y va traduciendo. Entonces voy viendo en mi celular en tiempo real o algo muy cercano a tiempo real. Sí, perdón. Que por cierto, seguramente ya vieron todos nuestros amigos y tú también estos lentes nuevos de Oakley, la marca esta de accesorios deportivos, con Mbappé y una serie de figuras de tanto el mundo de la música como de los deportes, que es básicamente lo mismo que traían los de Ray-Ban. Sí. Unos lentes con cámara y con toda esta interacción con las bocinas, con la voz. Y lo comento porque el día de hoy, no sé si leíste la nota, es una nota especulativa, no se tiene ninguna certeza, nadie lo ha confirmado, pero al parecer de lo que están hablando el señor Sam Altman de OpenAI junto con el señor Johnny Ive, ex diseñador de Apple, es de un form factor o una forma de esta computadora de inteligencia artificial que se parece mucho a los AirPods, ¿no? Entonces, no dieron detalles, pero parece que de lo que están hablando no es de un pin ni de unos lentes, sino más bien de unos audífonos inalámbricos que te colocarías evidentemente en los oídos. Y esa sería la interfaz, ¿no? Básicamente una bocina con un micrófono. Me quedé pensando yo si al menos la cámara sí es muy útil, ¿no? Que tengas una cámara para tomar fotos, video, para que le digas a la inteligencia artificial lo que estás viendo, lo que está a tu alrededor. Tal vez se pudiera poner una cámara. Imagínate unos AirPods como los de Apple. Que tuvieran por ahí una cámara que apunte hacia el frente de lo que estás viendo para tomar video y fotografía. Y lo que sí quedaría totalmente fuera, pues es una pantalla, ¿no? Esa solo es posible si tienes unos lentes, ¿no? Pero muy interesante lo que va a suceder, yo creo que en los siguientes meses. Sin duda, y lo vamos a ir siguiendo con mucho interés. Bueno, pues de todo eso vamos también a platicar un poco más en este episodio. Yo nada más les quería terminar de comentar rápido de otros dos videitos muy cortos que hicimos respecto al Electronics Home México, que además vamos a compartir ahí en nuestro grupo de Telegram, y que algunos de los cuales ya nos hicieron favor de subirlos aquí el señor Terrés y compañía. Pero de las cosas que me llamaron la atención, y nada más resalté estas tres dentro de muchas otras para que nos apoyen y vean estos materiales que preparamos para ustedes. El otro es Framio, una red social, Bernie, bien interesante, ya la vimos, que está muy padre. Es una, pues sí, es una red social que funciona de forma física. Lo que haces es comprar marcos para fotografías, tú se los regalas o los compras al por mayor. Son bastante accesibles en costo, se los das a tus seres queridos o les das el contacto y les dices descárgate o cómprate unos de estos marquitos, y pues básicamente eso te ingresa a una red social en la que entonces pues tú cada vez que tomas una foto tienes la opción de mandársela a tus personas queridas que tienen este marco físico, y entonces ahí está, pues le dejas, se me hace muy buen detalle, o sea, se le dejas un marco de estos a la abuelita, a la tía, a la mamá, lo que sea, y entonces en lugar de hacerla que se esté metiendo a plataformas que a lo mejor no le gustan o no les entiende o simplemente no le da la gana interactuar con esas, mira, ahí de repente te van a aparecer las fotos de los nietos y está muy simpático el asunto. Y por último, un servicio que también me gustó mucho para la gente y nuestros amigos generadores de contenido, que sé que hay muchos que nos escuchan, está este tema de una empresa que espero pronunciarlo bien, se llama Hohem, se escribe
H-O-H-E-M, Hohem, no sé, pero es un estabilizador, pues sí, un Steadicam, pero que en lugar de que lo utilices tú, pues se mantiene solito, lo activas con un gesto, te empieza a seguir, digamos en ese momento ya se empareja contigo y entonces el estabilizador te sigue a lo largo de tus trayectos, entonces lo puedes dejar, tiene una base, un soporte firme, rígido, lo dejas en algún lugar, te emparejas con él, le haces una seña y entonces a partir de ahí ya te va a seguir para donde vayas. Entonces, para los creadores de contenido está ni mandado a hacer porque, insisto, llegas a cualquier lugar, lo plantas ahí y entonces ya te sigue, haces tu nota, puedes desplazarte, además bastante distancia y bueno, pues esta cosa te va siguiendo, siempre te mantiene en el punto del cuadro que tú le indiques y bueno, pues bien interesante. Digo, ya desde hace mucho tiempo ya teníamos este tipo de cosas con las cámaras de las computadoras de escritorio, digamos, pero el tenerlo ya en un estabilizador profesional para video está bastante interesante. En fin, pues es solo algunas de las cosas que preparamos de esta ya muy mencionada visita al Electronics Home México, que ya ocurrió y que vendrá una nueva edición el próximo año, pero bueno, nos dio muchísimo gusto participar en ella y me dio muchísimo gusto saludar a muchos de ustedes allá. Encontramos a muchos fans de Tecnófagos, mucha gente me saludó y hasta ahorita me vengo acordando que tenía yo ahí algunos saludos, ahorita los voy a ir sacando conforme avancemos en el episodio. Bueno. Pero muchas gracias a todos por habernos bueno, ya encontré el primero, que era para el señor Charlie Guevara, que es del periódico Reforma, que lleva la sección de tecnología, trabaja en la sección de tecnología, que me dijo que es asiduo escucha de Tecnófagos, así que muchas gracias al señor por haberse identificado como tal, y bueno, pues ahí está el saludo que le prometí que íbamos a tener en este episodio. Le mandamos un saludo. Bueno, pues mándenos sus temas de interés a tecnófagos@kio.tech. Interactúen con nosotros en el grupo de Telegram. Ahí descargan la aplicación y pues se unen a nuestro selecto grupo de expertos en tecnología, que son los que van dictando de qué platicamos aquí. Y pues si nos están escuchando en Spotify, pues ranquéennos, activen las notificaciones y así no se perderán ningún episodio. Vamos entonces con las notas de hoy, mi querido Bernie. Vamos a empezar. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Entre el dolor y las caricias. Fíjate nada más qué interesante sugerente. Sí. Los científicos de la Universidad de Cambridge y el University College de Londres crearon un tipo de piel artificial sensible y conductora, capaz de detectar señales físicas del entorno. Es un material moldeable y pues entonces la idea es que los robots del futuro podrán entender e interactuar con el entorno de mejor manera, mientras que las prótesis humanas se volverán más avanzadas. Entonces, lo interesante de esto es que está dirigido tanto para robots, que como dice aquí la nota, les podremos dar esta forma de interactuar con el mundo que tenemos los humanos, que es siempre hemos leído que el órgano más grande que tenemos los humanos, muy en contra de lo que pueden decir algunos engreídos, es la piel. Y ese órgano pues nos permite interactuar, o sea, se le considera un órgano porque se nos permite interactuar con el exterior, con el entorno. Entonces, esta piel artificial es una membrana única de hidrogel de alta sensibilidad con hasta 873,040 vías conductoras. Entonces puede reconocer 6 tipos de estímulos, entre los que destacan el tacto humano, el daño, las presiones aisladas multipunto, el calentamiento sensorial. Es extraordinario, Bernie. Le han sometido a pruebas como pistolas de calor, presión localizada profunda, caricias, la hirieron con un bisturí y la mano de hidrogel captó todos los estímulos. Dice el coautor del estudio y científico de Cambridge: nuestro método es flexible y más fácil de construir que los sensores tradicionales y podemos calibrarlo utilizando el tacto humano para diversas tareas. Entonces, insisto, algo que va dirigido tanto para darle piel a un robot como para sustituir la piel que se haya sido dañada en un humano eventualmente, ¿no? Entonces, bien interesante esta nota. Sí. Fíjate que yo me metí a buscar ahí algo de información y efectivamente, ¿no? Tiene varios años que diversas universidades, científicos y sobre todo las compañías que están desarrollando tanto prótesis como algún mecanismo robótico,
pues de alguna u otra manera empiezan a trabajar con el equivalente a una piel. ¿Por qué es importante eso? Porque si analizas un robot en su estructura más básica o sus componentes más básicos, pues tienes por un lado una serie de sensores que necesitan captar el medio ambiente, ¿no? Tenemos cámaras, micrófonos, sensores de temperatura, de humedad, etcétera. Eso es, digamos, la entrada. Y luego el robot pues tiene una salida. O tienen ruedas, o tienen piernas, o vuelan, o pueden manipular objetos, pueden emitir sonidos, en fin, una serie también de, digamos, electrónica que interactúa con el medio ambiente, con las personas. Y en tercer lugar, pues está la propia estructura del robot, donde está la fuente de energía, sus motores, principalmente eléctricos, aunque hay algunos que pueden ser nucleares o pueden ser incluso de combustión interna, ¿no? Eso es más o menos un robot. Entonces, hablar de una piel como lo estás planteando, pues en el caso de los seres humanos y de muchos organismos vivos, es tremendamente importante, puesto que ahí está uno de los sentidos, ¿no? Recordemos que principalmente estamos hablando de 5 sentidos, la vista, el olfato, el gusto y por supuesto el tacto es uno de ellos que a veces lo menospreciamos o damos por sentado que está ahí. Pero cuando empiezas a hablar de estos robots y sobre todo de las formas humanoides y las prótesis y estas cuestiones, me parece que es tremendamente relevante porque pues ver a un robot que está cargando cajas, pues tal vez no sea tan necesario que tenga una gran sensibilidad como lo que acabas de describir con todas estas rutas conectadas como si fuera un sistema nervioso, con todos estos sensores para ver la presión, el calor, la actitud con la que tocas la piel, si simplemente es una caricia o es un arma punzocortante que te está haciendo algún tipo de daño. Pero cuando te mueves a otros esquemas, por ejemplo en Japón y en algunas partes de Asia, pues ya se empiezan a utilizar prototipos para cuidar a los niños o cuidar bebés o cuidar gente de la tercera edad. Entonces ahí el robot tiene que ser mucho más sutil y es muy importante que tenga esta retroalimentación de cómo lo están tocando, a quién está tocando, etcétera, ¿no? También en la medicina, por ejemplo, en fines educativos y cirugías, por supuesto, los dentistas, todas esas cuestiones, es tremendamente relevante tener una gran cantidad de sensores y que el robot los pueda estar evaluando constantemente, ¿no? Entonces, creo que simplemente seguimos avanzando en la misma dirección, donde todo parece indicar que en un futuro cercano pues vamos a empezar a convivir con muchos de estos robots y van a empezar a tener cada vez más sentido de dónde utilizarlo. Cada vez están bajando más los costos. La vez pasada hablábamos tú y yo de la aplicación de Amazon, donde está probando unos robots humanoides que pueden repartir mercancías y comentábamos tú y yo de por qué eso puede tener sentido. Y cada vez vamos a ir viendo más de todas estas aplicaciones. Cada vez más. Y bueno, yo nada más me quedo con una reflexión que es algo que continuamente me pasa cuando platicamos de este tipo de notas, que es que lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial. A los humanos nos ha costado muchísimo trabajo hablar de una inteligencia artificial y sobre todo de una inteligencia artificial general, entre otras cosas, porque no sabemos cómo funciona la inteligencia humana, al menos no de profundidad, ¿no? Sí. Y esto un poco me acerca a ese mismo tema, en el sentido simplemente de que tampoco sabemos exactamente cómo funcionan nuestros sentidos a profundidad. Ahorita me hiciste recordar eso porque hablamos evidentemente todos en el trato diario de 5 sentidos, pero ya ves que también hay psiquiatras, neurólogos, etcétera, que hablan de una mucha mayor cantidad de sentidos. Hay quien incluye en esa lista. Lo último que recuerdo haber leído por ahí es que eran 12, entre los que se incluye la ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue la palabra, propriocepción. Ay, seguramente lo estoy diciendo muy mal, pero es esta capacidad de saber dónde estás, pues, de poder distinguir el alto de arriba y abajo, etcétera. Orientación, o sea, la capacidad, sí, como el sentido de la orientación y como la capacidad de entender las dimensiones de tu propio cuerpo, ¿no? O sea, como esta capacidad de que tienes, si cierras los ojos, aún así, si aunque no tengas la referencia de la vista, sabes más o menos qué quedaría al alcance de tus brazos, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. El sentido de
de la ubicación de las dimensiones de tu propio cuerpo. Okay. Insisto, que seguramente lo estoy explicando muy mal, pero a mi punto, y ahorita lo investigo con un poco más de profundidad, pero mi punto era, hay mucho más acerca de los sentidos y de la relación de nuestros sentidos, de cómo interactuamos con el mundo, de lo que realmente sabemos, y eso nos regresa al problema de la inteligencia artificial y la inteligencia natural, ¿no? O sea, no sabemos lo suficiente, pero lo interesante es pues justo irlo descubriendo y ir sabiendo cada vez más de ambas cosas y pues seguirnos maravillando de la capacidad humana. Pues muy bien, ahí está ese tema entonces de esta piel artificial. Vamos entonces con lo que sigue, Bernie. Vamos, que es una nota muy similar. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Ahora hablaremos de la vista. Y esto está fascinante. Investigadores de China y Estados Unidos desarrollaron unos lentes de contacto capaces de visualizar radiaciones infrarrojas que, bueno, pues obviamente son típicamente invisibles a simple vista. Esta tecnología también podría permitir al ser humano ver en la oscuridad sin necesidad de equipos de visión nocturna. A ver, el contexto de esto y para que se entienda, los ojos de los humanos y de los mamíferos en general solo pueden reconocer la luz visible con longitudes de onda de aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros dentro del espectro de la luz, digamos. Sin embargo, más de la mitad de la luz solar consiste en radiación infrarroja que tiene longitudes de onda de 700 nanómetros o más, que cae constantemente al suelo como información invisible. Esta investigación ha incorporado nanopartículas de conversión ascendente, UCNPs, que convierten la luz del infrarrojo cercano en luz visible a lentes de contacto blandos. Estos lentes de contacto, que se llaman lentes de contacto de conversión ascendente, insisto, no necesitan fuente de alimentación, a diferencia de los dispositivos de visión nocturna, y pueden reconocer varias longitudes de ondas infrarrojas simultáneamente. Tampoco interfieren con la visión normal con luz visible. El dispositivo no invasivo para llevar puesto ayudará a las personas a conseguir una supervisión, explica Xue Tian, investigador en neurociencia de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. Están diseñados estos lentes de forma que los índices de refracción de las nanopartículas y el sustrato polimérico coincidan. Esto permite que la información infrarroja sea captada sin interferir con la visión normal. Bueno, a ver, como ya hemos explicado alguna ocasión y nuestros amigos sabrán, pues insisto, la luz existe en un gran espectro. Los humanos nada más vemos un cachito muy pequeño de ese espectro. Por un lado está lo ultravioleta, por otro lado está lo infrarrojo, en medio está pues ese pequeño, insisto, espectro que nosotros alcanzamos a ver. Los perros ven otro tipo de ese espectro. Hay animales que pueden ver muchísimo más. En fin, la idea es que estos lentes nos permitan ver algo más dentro del espectro infrarrojo, que como explicamos, pues eso nos daría algunas ventajas, sobre todo ventajas tácticas en algunas situaciones, incluso hasta situaciones de combate. Entonces, pues muy interesante que literalmente con unos lentes de contacto blandos, pues puedas adquirir esta llamada supervisión ya de una forma tan sencilla, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que viste la explicación, siempre me quedo con esa pues curiosidad de cómo las notas le ponen unos nombres que así se llaman y los leemos aquí, pero como que dices, bueno, que ahí sí hay unas partículas que tienen un nombre muy rimbombante, pero quién sabe cómo diablos funciona, ¿no? Entonces ¿sí? Me di a la tarea de meterme al cómo. Y lo que voy a hacer es tratar de explicar lo que a su vez yo entiendo de cómo funciona todo este tema del espectro, ¿no? Efectivamente, ya lo hemos mencionado tú y yo muchas veces, pero simplemente como un recordatorio, la luz visible de muchos animales, incluido el humano, está entre los 400 y los 700 nanómetros, ¿no? Sí. Más allá de los 700 nanómetros es el espectro infrarrojo, que usa simplemente menos energía, ¿no? Por eso, digamos, es más grande la onda. Y por debajo, que tampoco lo vemos, es la luz ultravioleta, ¿no? Debajo de los 400 nanómetros. Entonces, el pedacito que vemos, el de en medio, 400, 700, es, digamos, limitado, ¿no? Y así ha vivido el ser humano, pues toda la vida, ¿no? Estos lentes de contacto, lo que entiendo yo que están haciendo es que a través de estas nanopartículas engañan al ojo y de tal manera que cuando recibe las ondas que están fuera del espectro visible, al menos en la parte del infrarrojo, lo que hacen las nanopartículas es que, digamos que se agitan o se excitan
y el ojo ve unos destellos, ¿no? O sea, es como la luz llegó en el espectro infrarrojo, no es visible al ojo humano. La nanopartícula lo que va a hacer, digamos, déjame decirlo así, es vibrar, y esa vibración el ojo humano la va a captar en el espectro de luz visible como un destello, ¿no? Digamos que esa es la explicación más simplista que entiendo yo de cómo funcionan estos lentes de contacto que nos acabas de describir. Ahora, cualquiera que sea la forma en cómo funcionan, por si alguien tenía la curiosidad, pues lo que es realmente interesante es la aplicación de todo lo que acabas de decir, ¿no? Le permitiría al ser humano ver de noche, que mucha gente me diría, oye, pues sí, desde hace muchos años existen dispositivos con los cuales el ser humano puede ver de noche. Una aplicación es militar, todo el mundo ha visto videos de ese tipo. También en cuestión de fotografía o los safaris, de repente hay excursiones de noche y hay animales que tienen vida nocturna, y si te pones unos de estos gogles precisamente de luz infrarroja, pues los vas a ver en esos clásicos tonos como grises verdosos, donde no se ve muy bien, pero por lo menos distingue las figuras y te das cuenta de qué está pasando, ¿no? Aquí la innovación es de que pues estaría en unos pupilentes, lo cual ya es mucho más práctico porque no tengo que andar cargando ninguna otra cosa, ¿no? Y mientras leía esta información y trataba de entender cómo funcionaba, se me ocurrió algo que se lo pregunté a ChatGPT y me dio una explicación que creo que puede tener sentido y la quisiera yo aquí compartir, ¿no? La aplicación que se me ocurrió fue, oye, pues un uso muy común de la falta de visibilidad por esta luz visible, el espectro que ve el ser humano, es en las carreteras, ¿no? Tú vas manejando tu automóvil, puede ser incluso de día, pero imagínate que hay una densa niebla que no te permite ver más allá de 5 o 10 metros, pues es una condición muy peligrosa para cualquier conductor en cualquier carretera del mundo, ¿no? Sí. Incluso todo el mundo baja la velocidad, prende las intermitentes, pero a veces la niebla es tan cerrada que ves muy, muy poquito, ¿no? Entonces, la pregunta era, oye, si la luz infrarroja puede traspasar las partículas de agua, porque la neblina es eso, es demasiada humedad, muchas gotas de agua condensadas ahí todas juntas, que no permiten que pase la luz visible, estos pupilentes podrían reaccionar y parece ser que sí, ¿no? Si el coche de adelante tuviera unas luces traseras que emitieran una luz infrarroja, tus pupilentes podrían captar, digamos, estas nanopartículas a la luz infrarroja, podrían reaccionar y entonces tus ojos verían unos destellos de luz que por lo menos te alertarían que algo está enfrente de ti, ¿no? Creo que esa idea loca que se me ocurrió, pues a lo mejor incluso la podrías poner en los vehículos, ¿no? Tal vez la pones en los cristales del coche, en el parabrisas, y entonces ya sin pupilentes, pues esa sería una gran innovación, ¿no? Que, digamos, por regulación, los automóviles en las luces traseras emitan una luz infrarroja y los parabrisas de los automóviles tengan algunas de estas nanopartículas que reaccionen a la luz infrarroja, y entonces cuando estés en condiciones de una lluvia muy cerrada o en la oscuridad combinado con neblina o ese tipo de cosas, pues ahí podría haber un caso de uso que le daría un beneficio al ser humano. Digo, es una que se me ocurrió a mí. Seguramente la gente que trabaja en estas cosas se le ocurrirán muchos otros casos de uso para ello. Sin duda se les ocurrirán muchos. Oye, pasaste por algo rápido que a mí hace unos años me dio un poco de curiosidad y lo quiero comentar porque lo investigué en su momento, que es que efectivamente estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, en National Geographic, este tipo de cosas, estas tomas nocturnas que típicamente, como bien mencionaste, se ven en tonos verde. Y estas visiones nocturnas hacen que se resalten mucho los ojos de los animales, por ejemplo, ¿no? Siempre devuelven mucha luz y brillan con esos tonos verdosos. Y alguna vez así también se ve las tomas infrarrojas, igualitititas. Y entonces una vez me pregunté por qué, si estábamos hablando de tonos infrarrojos, los veíamos en verde. ¿Por qué no eran rojos? Sí, lo digo, muy boba mi pregunta, pero vaya, lo investigué. Y resulta que esto es porque simplemente es un tema de conveniencia. O sea, estamos acostumbrados
acostumbrados a ver las tomas nocturnas y lo que no ve, alcanza a comprender el cerebro humano por las limitaciones de los fosfenos y todo este tipo de cosas, fenómenos ópticos, por las limitaciones de nuestros ojos, pues, y ya estamos acostumbrados a verlas en verde por estas tomas de visión nocturna, y por eso los visores infrarrojos traducen las cosas en verde. Es simplemente una conveniencia y una estandarización. Que los pintan en verde porque los podrían pintar en cualquier otro color, pero resulta que el verde fue un color muy afortunado porque el ser humano percibe de forma natural muchos más tonos de verde que de cualquier otro color. Entonces, el verde, si nada más vas a ver en un solo color, el verde es un buen color para empezar porque puedes ver muchos más tonos de verdes, y eso te da una idea más de qué cosa, algo puedes verlo como un verde más oscuro y un verde más claro, y entonces eso te da idea de que si hubiera luz natural, esta cosa sería más oscura y esta cosa sería más clara, independientemente del color que sean de forma natural. Entonces, bueno, digo, nada más ahí está esa explicación que nunca está de más. Curioso de por qué es verde si es infrarrojo. Exactamente. Muy bien, pues vamos a lo que sigue, si no dispones de otra cosa. Vamos. Y bueno, pues siguiendo con nuestro recorrido por los sentidos, me siento como en el tesoro del saber. Hoy estamos hablando del cuerpo humano en tecnófagos. Exacto, como los mopeds. La voz, Bernie, la voz, pero en este caso, la voz que escucho en mi pensamiento, y no es un trastorno psiquiátrico, al contrario, es algo que puede ayudar con ello. Es un implante cerebral y una interfaz cerebrocomputadora, o lo que ya se nos ha dado por llamarlos BCIs, entre otras cosas porque lo hemos escuchado y lo hemos comentado mucho por los temas de Neuralink, que ahorita le entramos un poquito más a eso, porque hasta el propio Neuralink ha estado sacando cosas últimamente. Hoy mismo vi una nota de Neuralink, ahorita la mencionamos, pero un hombre con discapacidad grave del habla logró comunicarse e incluso cantar en tiempo real utilizando una de estas interfaces. El estudio de la Universidad de California representa un avance significativo en el desarrollo de los implantes cerebrales capaces de traducir la actividad neuronal en palabras y matices del habla. Este BCI utilizó inteligencia artificial para descifrar la actividad eléctrica del cerebro de un paciente de 45 años que perdió la capacidad de hablar tras desarrollar esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible que afecta los nervios que controlan los músculos, entre ellos los necesarios para que se produzcan los sonidos desde la garganta. Después de 5 años de diagnóstico, el hombre se sometió a un tratamiento experimental en donde se le insertaron 256 electrodos de silicio de 1.5 milímetros de largo en la región del cerebro que controla el movimiento, que es el giro precentral ventral. Después de varias sesiones de prueba y entrenamiento, el participante pensó en hablar e inmediatamente una voz sintética reprodujo su pensamiento. Entonces, pues bueno, un logro extraordinario, y de acuerdo con el estudio, este logro radica en la notable reducción de tiempo de interpretación. Este nuevo BCI le tomó 10 milisegundos reproducir las palabras que el paciente intentaba expresar. Para ofrecer una comunicación más orgánica, el equipo desarrolló una voz sintética personalizada, se entrenó una IA con grabaciones de la voz del paciente realizadas antes de que se manifestara la esclerosis, la enfermedad. Entonces, pues bueno, así, respaldado por BCI y por software local, pues ya este paciente básicamente no solo pudo volverse a comunicar, sino que recuperó su propia voz utilizando estas herramientas de AI con las que hoy nos hemos empezado ya a familiarizar, como si nunca hubiera perdido su capacidad de hablar. Bueno, pues una cuestión extraordinaria, ¿no, Bernie? De usar estas herramientas de las que típicamente oímos cosas malas, ahora un uso extraordinariamente positivo en un contexto tan trágico como el que era el de esta persona, pues recuperar el habla. Insisto, estas interfaces están dando mucho de qué hablar, bueno, en este caso literalmente, y pues nos parece extraordinario que así sea. Sí, fíjate cómo ha avanzado toda esta tecnología. Ahorita mientras te escuchaba, recordé que el número de threads o de hilos que tenía el chip de Neuralink cuando reseñamos la nota del primer paciente, sí, no era de 256 como lo acabas de mencionar ahorita, y lo corroboré. Y efectivamente son 64 filamentos en el caso de Neuralink cuando implantaron a este primer paciente en enero de 2024. Y ahorita esta nueva que nos acabas de mencionar de este paciente, pues tiene ya 256
que es 4 veces lo que hace año y medio existía en este tipo de interfaces, ¿no? Y por el otro lado, fíjate, algo que también me da mucho gusto, que siempre que mencionamos estas noticias que están de alguna manera relacionadas con la salud, es lo siguiente, ¿no? Tú y yo hemos mencionado múltiples ocasiones en este podcast cómo el cerebro humano así funciona, así lo hizo la evolución, de ponerle muchísimo más atención a las cosas negativas que a las cosas positivas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de por medio está un instinto de supervivencia, ¿no? Si alguien oigo un ruido y digo, no es nada, y resulta que era un tigre dientes de sable, pues entonces ahí se acabó mi existencia, ¿no? Por eso reaccionamos de esa manera hasta la fecha, ¿no? Y resulta que esta nota, cuando lo que acabas de describir, pues estás utilizando un montón de elementos donde este señor perdió la voz. Seguramente había algunas grabaciones con su voz de manera digital, desconozco a qué se dedicaba, las tomaron, déjame decirlo así intencionalmente, le hicieron un deep fake a su voz y ahora con esta interfaz, pues el señor se puede comunicar con sus familiares y sus amigos usando casi su propia voz, ¿no? Al grado de que hasta puede cantar, por ahí lo mencionaban en la nota, ¿no? Y me parece que es muy importante porque es una aplicación de exactamente la misma tecnología que nos preocupa muchísimo y que leemos que se está utilizando para cosas terribles, los hackers, las estafas y todas estas cuestiones, pero por otro lado tiene una aplicación súper noble en la salud para ayudar a las personas, que sin lugar a duda tiene un impacto muy relevante, ¿no? Es un poco como la pólvora, ¿no? La pólvora lamentablemente se utilizó en una de sus vertientes hacia las armas, y las armas pues tienen una connotación negativa por razones evidentes, pero también en la industria, en la exploración, las minas y un sinnúmero de otro tipo de aplicaciones, pues es muy benéfica, ¿no? Tú y yo hemos mencionado también el caso de la energía nuclear, ¿no? Sí. Lamentablemente inició con un desarrollo bélico, con un acontecimiento ahí al final de la Segunda Guerra Mundial muy trágico, pero luego ha tenido un sinnúmero de aplicaciones que me parece a mí que el beneficio ha sobrepasado los perjuicios que ha tenido, incluso en los accidentes, ¿no? También sabemos que en la generación de energía ha habido un par de tropiezos, pero sin lugar a duda en la salud estoy seguro que ha salvado muchísimas vidas, todo lo que es la medicina nuclear, que está muy relacionada con tratamientos del cáncer y todas esas cuestiones, ¿no? Y aquí parece que la inteligencia artificial no va a ser la excepción, ¿no? A sus inicios tiene algunas aplicaciones que pues son de dudosa ayuda o hacia dónde van a beneficiar al ser humano, pero luego empiezan a aparecer estas notas que son buenísimas, donde no cabe la menor duda de que está ayudando a las personas y a la sociedad en general. Es extraordinario lo que dices porque justo, desafortunadamente, bueno, ni siquiera sé si calificarlo así, pero resulta que de pronto los humanos somos así, ¿no? O sea, tenemos que aprender de una forma y los descubrimientos pues son acelerados siempre por situaciones muy adversas, para bien y para mal. Así es como vamos creando las cosas y digo, perdóname, quizá tratando de llevar esto a un terreno un poco más amable, pienso en el inicio de la película de Iron Man y bueno, así era su inicio también en los cómics. O sea, pues Tony Stark tiene que estar en un punto donde está a punto de que lo maten y bajo amenaza de tienes que construir una bomba y no sé qué para que construya la armadura de Iron Man y descubra la forma de poder usar su fuente de energía. Y es que por eso es exitosa esa ficción, ¿no? Porque esa es la metáfora de cómo funcionamos los humanos, ¿no? Es la raza humana. Entonces, para bien y para mal, insisto. Oye, lo cual ahorita me hiciste acordarme de una pregunta que me hicieron el fin de semana, que por supuesto que no pude responder, pero que se me hizo extraordinariamente inteligente. Muy para nuestra desgracia, pues hemos visto, todos los que nos escuchan sabrán, obviamente, que estamos viendo una época muy hostil. Hay movimientos terriblemente fuertes y violentos, en particular entre Israel, Irán y ahora Estados Unidos. Digo, muy al margen obviamente pues, obviamente el tema humano y sin ser
insensibles a ello. A los que les gusta la ingeniería y les interesan este tipo de temas de tecnología, pues nos causó mucho interés entender cómo funcionaban estas bombas famosas, los bunker busters, que supuestamente solamente Estados Unidos tiene y que por eso pudieron ellos y solamente ellos atacar estas bases militares, estas plantas, estas fábricas nucleares que tenía Irán, que estaban bajo tierra. Y una persona cuya opinión respeto muchísimo me dijo, ¿y te has puesto a pensar si en Chernobyl hubo una pequeña desestabilización y eso provocó un caos y un derrame de material nuclear que décadas después seguíamos lamentando y que hoy en día todavía puedes medir con un contador Geiger? ¿Cómo es que puedes lanzar una bomba de penetración como uno de estos bunker busters, destruir una fábrica de enriquecimiento de uranio? Bueno, no una, 3. A bombazos literalmente, y que no haya un desastre nuclear, pues cuando menos del tamaño de Chernobyl, Fukushima, you name it, o no pasó todo lo que nos dijeron que pasó, o no sabemos toda la historia, pero decía esta persona, insisto, con mucho conocimiento de causa, pues es muy difícil pensar que puedas destruir a misilazos 3 plantas de enriquecimiento de uranio, sin que estemos hablando de una fuga de radiación gigantesca. Insisto, no supe qué contestar a ello, soy la persona menos calificada del mundo para responder eso, pero sí me pareció bien interesante el planteamiento, ¿no? Sí. Yo tampoco no soy ingeniero nuclear ni experto en la materia y la respuesta corta es yo tampoco sabría decirte con certeza cuál es la respuesta, pero me voy a aventurar a explorar una de un documental que he sugerido que lo vea la gente que es de ciberseguridad, que se llama El Día Cero, ¿no? Yo lo vi en YouTube y luego no sé por qué lo quitaron de YouTube porque es buenísimo. Sí. Y justo es el mismitito tema, ¿no? Se supone que, nada de esto está corroborado ni por Israel ni por los Estados Unidos, pero el documental se trata de eso, de cómo la Agencia de Inteligencia Cibernética de los Estados Unidos, en conjunto con el Mossad de Israel, se infiltraron en una fábrica que estaba tratando de estabilizar uranio y plutonio para generar armas nucleares y la hackearon y la desarmaron, ¿no? Y lo poco que entendí en ese documental, que yo no sabía, es que tú no puedes encontrar en la naturaleza, por ejemplo, plutonio y tomarlo y meterlo a una ojiva nuclear y decir, ya tengo una bomba y se la voy a aventar a mi vecino para hacer un desastre nuclear. El enemigo que es. Sí. No funciona así. Yo no sabía eso, Tienes que tomar el elemento plutonio o lo que sea. Y es un proceso muy complejo, físico-químico. En este documental hablan de unas centrífugas, ese es el nombre que utilizan al menos en la traducción, que estas centrífugas están haciendo algo con los átomos del plutonio para llevarlo a un punto donde entonces sí está listo para que lo pongas en una cabeza nuclear y entonces si lo sueltas como bomba, entonces sí puede hacer un gran problema. Déjame hacer una acotación. Eso de lo que hablas es el famoso proceso del enriquecimiento de uranio. De uranio, de plutonio. Ahora típicamente es de uranio. Gracias. Y tienes que construir el famoso isótopo que nunca me acuerdo cuál es el número, pero es el uranio 235, una cosa por el estilo. Exacto. Que ese es el que sí se puede usar para tronar estas discretas bombísimas, ¿no? Ok, entonces me voy a aventurar a decir algo de lo cual no tengo la certeza que esté diciendo algo correcto, así es de que no me culpen si se me van por ahí y algún ingeniero nuclear que nos esté escuchando luego nos va a corregir. Supongo yo que este proceso de enriquecer el plutonio o el uranio es exactamente lo mismo que se tiene que hacer para ponerlo en una planta de generación de energía, como Chernobyl, ¿no? Okay. Y una vez que lo enriqueces, déjame decirlo, ahora sí está cargado y ahora sí es muy letal, ¿no? Quiere decir que si lo pongo en una bomba, entonces sí voy a hacer el desastre de Hiroshima, o que si lo pongo en Hiroshima y se me sale de control, entonces sí voy a hacer un gran problema, ¿no? Diciendo eso, me parece a mí que lo que sucedió este fin de semana con el bombardeo de Estados Unidos
es que lo que destruyeron es la planta donde pretendían enriquecer el uranio y el plutonio. En otras palabras, no estaba listo el pastel. No es como, déjame hacer una analogía súper boba. Es como le quiero destruir el pastel a Ricardo, el pastel ya horneado, con merengue, decorado. Y lo que yo entré fue a su pastelería cuando él estaba en la masa y lo único que hice fue destruir la masa que tenías ahí en un recipiente. No, el pastel todavía no existía, ¿no? Sí. Creo yo que esa sería la respuesta de por qué no estamos hablando de una fuga de energía nuclear y radiación y todas las cuestiones. Pensaría yo que es por esa razón. Pero bueno, pues es mera especulación. Por ahí debe de estar. Si alguien puede explicarnos esto con un poco más de detenimiento, aunque podría apostar mi mano izquierda, y soy zurdo, que tienes razón, Bernie. Creo que sí va por ahí. O sea, y además influye obviamente también el hecho de que esto, como ya sabemos todos, ocurrió a muchos metros, a 200 o 300 metros bajo tierra. Entonces, efectivamente, al destruir una planta de enriquecimiento de uranio, lo que alcanzas a destruir, pues en todo caso, sí sería material radioactivo, pero que no se esparciría como energía nuclear, sino simplemente como polvo y material. En algún momento esto pasa a ser un gas y luego de un gas lo vuelven otra vez un sólido y ahí eso es cuando ya lo pueden poner en barras y eso ya es las que ponen en el centro de un generador y entonces ya en una planta nuclear. Entonces, en alguno de esos estatus, pues parece ser que no sería tan letal solamente para las personas que estuvieran muy cerca y que no estuvieran cubiertas de forma adecuada. Entonces, en fin, creo que por ahí va. Estoy totalmente de acuerdo. Déjame decir un dato muy chistoso. El otro día, por ocioso, creo que cuando estaba el conflicto iniciando de Ucrania y Rusia, que estaba la especulación de que si se podía desencadenar la Tercera Guerra Mundial y las armas nucleares y bla, bla. Me encontré por ahí un documental de YouTube que decía qué precauciones tenías que tomar si hubiera un ataque nuclear cerca de donde vives. Y entre todo lo que mencionaron, algo que me pareció muy chistoso es que yo no sabía que los plátanos, o sea, un plátano que te comes en la fruta en la mañana con el cereal, el plátano emite radiación, pero es muy, muy bajita, ¿no? Y entonces el que explicaba el tema de la radiación decía, pues imagínate que hay 1000 toneladas de plátanos. Y entonces, si te acercas a esos plátanos, pues sí te va a dar una radiación equivalente a no sé qué cosa, ¿no? Entonces, creo que el tema va por ahí, ¿no? Porque a final de cuentas, el uranio y el plutonio está en la naturaleza, ¿no? Entonces, imagínate estos bosques o cerros, no sé en dónde está el uranio y el plutonio, pero seguramente está en la naturaleza, ¿no? Y seguramente vive alguien por ahí. Pues imagínate, estarían todos radiados, ¿no? Pues no funciona así. Lo que pasa es que no lo han enriquecido, no lo han activado, ¿no? Entonces, sí emite radiación, pero en un grado mucho menor que no se asemeja para nada al de una planta nuclear o al de una bomba, ¿no? Bueno, pues ya lo saben. Está muy bien. Pues a lo mejor por eso la naturaleza se dedicó a recubrir los plátanos para que no... Exacto, por eso tienen una cáscara. No, eso ya no sé si va por ahí o no, pero me pareció chistoso la analogía de los plátanos. Muy bien. Pues ahí está este tema. No sé cómo acabamos hablando de plátanos, pero ahí está este tema muy interesante que originalmente estábamos hablando de la voz en mi pensamiento, si no me equivoco. Así que vamos con lo que sigue, mi querido Bernie, que tiene que ver pues ahora con el oído y la escucha. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Esto se llama Que alguien me escuche. Y bueno, pues tiene que ver con un tema de que todos, muchas personas en el mundo han compartido sus pensamientos y experiencias privadas con chatbots de inteligencia artificial. Y bueno, a ver, muy interesante hablar de esto porque se piensa que un chatbot de IA tiene una capacidad inferior a los consejos de un profesional. Digo se piensa porque, bueno, esto seguramente, digamos, oficialmente así es reconocido. Sin embargo, ha habido estudios bien interesantes respecto a los resultados que ha obtenido la gente platicando con terapeutas hechos en inteligencia artificial. A ver, en abril de 2024 se reportaron casi 426,000 casos de salud mental en Inglaterra, lo cual representó un aumento de 40% en 5 años. Qué dramático.
También se estima que 1 millón de personas están esperando tener acceso a los servicios de salud mental y la terapia privada pues puede ser extremadamente costosa. La inteligencia artificial, como en muchos otros ramos, pues ha creado una revolución en los cuidados de salud de muchas formas, incluyendo la asistencia en selección, diagnóstico y protocolos de intervención de pacientes. Hay muchos chatbots, ya hemos incluso aquí reseñado algún par de ellos, unos 30 servicios locales del NHS, el Servicio de Salud usa uno llamado WISA, WYSA, que permite a los pacientes solicitar a ellos mismos apoyo de salud mental y ofrece herramientas y estrategias de afrontamiento como una función de chat, ejercicios de respiración, o sea, si te está dando un ataque de pánico, este tipo de cosas, meditación guiada mientras esperan ser vistos por un terapeuta humano. Su servicio está diseñado para personas que experimentan depresión, estrés o ansiedad, no para abuso y condiciones severas de salud mental. Esto es importante crear una distinción. Los chatbots de salud mental pueden estar entrenados en prácticas como terapias cognitivo-conductuales que ayudan a los usuarios a explorar cómo reestructurar sus pensamientos y acciones. Los consejeros y psicólogos no tienden a guardar las transcripciones de las interacciones con sus pacientes, así que los chatbots no tienen muchas sesiones de la vida real con las que se puedan entrenar. Esto es importante. ¿De dónde sacas la data para entrenar a un chatbot terapeuta si no hay muchos datasets que te permitan hacerlo? Entonces, pero bueno, una cosa de los que comentábamos, un estudio de Dartmouth, del Dartmouth College, observó que los usuarios de los bots manifestaron reducciones significativas de sus síntomas, incluyendo el 51% en síntomas depresivos, y reportaron un nivel de confianza y colaboración semejante al de un terapeuta humano. Los expertos manifiestan preocupación sobre los chatbots con respecto a sus sesgos y limitaciones, falta de salvaguardas y la seguridad de la información de los usuarios. Pero si la asistencia humana no está disponible, pues los chatbots pueden ayudar en un sistema de salud mental sobrecargado. ¿Qué opinas de esto, Bernie? Es bien interesante. Yo sí me he echado pláticas, no terapéuticas y mucho menos con disciplina y continuidad, pero sí he platicado con chatbots supuestamente entrenados para sesiones de salud mental, y la verdad es que la experiencia ha sido bien buena, muy positiva, muy interesante. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de qué lado de la cerca te encuentras cuando se trata de usar inteligencia artificial como terapeuta de salud mental? Sí, mira, yo creo que hace que será un año para atrás, tal vez hubiera sido más escéptico con este tema que otra cosa. Después de estar interactuando con estas herramientas, igual que tú, lo que acabas de comentar, y una experiencia personal que tengo en casa, que ahorita la voy a comentar, ya no soy tan escéptico, ¿no? La primera es un poco para abrir polémica aquí con nuestros amigos que nos están escuchando, a ver qué piensan. Y déjame decir una locura que se me ocurrió al revisar esta nota, ¿no? Normalmente cuando una persona tiene un problema que requiere hablar con un profesional, digamos un psicólogo, un psiquiatra, una depresión muy fuerte o una frustración, una pérdida de algún amor o un ser querido que se murió, etcétera, algo que requiere un profesional, pues por intuición humana pensaríamos que vas con un ser humano a que te ayude, ¿no? Y la analogía que a mí se me ocurrió es muy simple, ¿no? Y te voy a usar a ti de prueba aquí. Es como si tú fueras esa persona que tiene ese gran problema. Y yo soy tu amigo y soy tu confidente y tú confías en mí y me cuentas todos tus problemas y yo te digo algo, quién sabe si te sirva o no el feedback o te ayude, pero pues me contaste algo a mí que soy un humano. Y pensarías que yo tuviera pues discreción y que no vaya a usar nada de lo que me dijiste jamás en tu contra, pero hay un pequeño problema, soy humano, ¿no? Y entonces si un día nos enojamos o nos peleamos o tenemos una relación en un negocio o algo no sale bien, pues siempre el factor humano tiene esos asegúnes, ¿no? Así estamos acostumbrados los humanos, ¿no? Me parece que cuando lo pones en el contexto de una computadora, de un algoritmo, pues podrías cubrir algunas de estas partes, porque el algoritmo, ahí sí podrías utilizar mecanismos para decir, oye, esto que te estoy contando, que te estoy escribiendo, que te estoy diciendo, pues cífralo, ponlo en algún lugar y a lo mejor te van a cobrar más, un premium o algo, pero me parece que por lo menos hay alternativas para poderlo guardar, ¿no? La segunda cosa, ¿ibas a comentar algo? No, adelante.
La segunda cosa no tiene que ver con nada de la nota, porque no es un tema psicológico ni nada por el estilo. Es algo tremendamente aburrido de a lo que yo me dedico en mi trabajo normal. Pero el otro día, tratando de resolver un problema que tenía que ver con, digamos, requerimientos de cotizaciones en la industria de la tecnología, se llaman RFPs o RFIs. Es muy normal que una empresa, cuando quiere contratar un servicio, te mandan un cuestionario. A veces son muy grandes, 300, 400 preguntas. Los formatos y los templates son muy variados, es decir, no hay un estándar. Y resulta que en la oficina en donde yo trabajo, pues se hacen de manera manual y consumen mucho tiempo. Y alguien me dijo, oye, ¿no se podrían automatizar? Y dije, pues no lo sé, pero pues vamos a intentar hacer algo, ¿no? El chiste es que a lo que voy es que empecé a hablar con ChatGPT y le empecé a platicar esto, ¿no? Oye, pues mira, trabajo en esta empresa, me dedico a esto, este es el contexto, quiero automatizar esto. Y se me ocurre a mí que se podría hacer una herramienta que yo le dé el formulario y que tú vayas a la base de conocimientos y busques si ya ha habido respuestas similares, o busques la información de las especificaciones del servicio que damos y tú trates de llenarlo, ¿no? De eso se trataba. El chiste es que sin darme cuenta estaba yo muy metido en la conversación y muy entretenido con lo que me estaba diciendo. Me pasé entre 4 y 5 horas teniendo una conversación por escrito con ChatGPT. Iba y venía. Aparte era un tema técnico porque yo le decía, oye, ¿y tú puedes llenar el Excel? Y me dijo, bueno, pues en teoría sí. Si me lo das en una tabla más o menos estructurada. Entonces yo le decía, sí, tengo aquí un ejemplo. A ver, te lo voy a subir. Y se lo daba y no era muy bueno, ¿no? Entonces le decía, oye, sí le atinaste como a 3 de las 20 preguntas, pero las otras como que no funciona. Y me decía, ya sé, es que Excel tiene un formato y usa muchos caracteres. ¿Me lo puedes bajar a texto plano? Expórtalo de esta manera. Pues no sé cómo exportarlo. Pues mira, métete aquí y allá y pícala así y entonces lo exportas y se lo exportaba. Mira, ya lo leí, ahora sí. Y entonces yo lo leía y decía, no, pues ahora sí le atino a las 20, ¿no? Oye, ¿y habrá una base de datos en open source para...? Sí, hay varias. Mira, está esta y la otra, ¿no? Oye, ¿y cuál me recomiendas para esto? Pues yo te recomiendo esta porque es más fácil. A ver, tengo una Mac, ¿lo puedo instalar en la terminal? Sí, mira, es con Python y ponle aquí y ya sabes lo que he contado otras veces, ¿no? Que te dice instala A y vas y lo instalas y te salen errores y le dices, oye, me está saliendo este error. Es porque te falta B y lo instalas y medio jala y es porque te falta C y así vas. Para este cuento largo, 4 o 5 horas y se me ocurrió para fines didácticos después en una plática que di, enseñar esto, ¿no? Y mi sorpresa es que la conversación, adivina cuántas páginas eran. Principalmente ChatGPT es el que ocupó la mayor cantidad de la información. Mis prompts no eran tan grandes, pero llené 272 hojas en unas 4 o 5 horas de estar interactuando. Y la sensación con la que me quedé cuando apagué la computadora fue literal como si yo hubiera estado en la oficina sentado con una persona muy técnica y yo tratando de hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí es totalmente factible y termino con lo que prometí, una anécdota personal de mi familia. Como ya lo he dicho, yo aquí tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Actualmente tienen 19 años. Y el otro día cenando aquí en la casa, platicando de ya sabes, están en la edad de las novias y que salen al antro y todo ese tipo de cosas. Uno de mis hijos había terminado con la novia y estaba tratando de recuperar la relación. Y entonces de repente nos empieza a decir, no, es que mira, le escribí esta carta que me dio ChatGPT y ChatGPT me dijo que la invitara a no sé dónde y ChatGPT... A la cuarta que dijo ChatGPT le dije, oye, güey, ¿cómo que ChatGPT? Le digo, ¿a poco le preguntas eso para arreglar el problema que tienes con la novia? Y me dice, pues claro. Y le digo, ¿pero por qué haces eso? Y me dice, pues porque ChatGPT es quien mejor me conoce. No. Digo, ¿cómo por qué? Y me dice, pues porque desde hace como 2 años que salió, yo le conté quién soy y toda mi vida para que me haga los currículums, las biografías, las tareas de qué hiciste en las vacaciones, cuéntame quién es tu familia, tus gustos. Ya ves que cuando estás en la escuela, sobre todo cuando inicias los cursos, es muy común que te hacen ese tipo de preguntas. Entonces, uno de mis hijos tratando de ahorrarse tiempo en elaborar esos documentos que le piden, pues se le hizo fácil
contarle quién es. Alimentar, sí. Luego se topó con la novia, luego le contó de toda la relación de la novia, luego terminó con la novia y le contó de toda la tragedia, luego la está tratando de reconquistar y también le siguió contando. Entonces, hoy en día, a tu pregunta de cómo ves estos chats, de si tienen futuro para este tipo de preguntas y para la interacción a este nivel, yo creo que ya no soy tan escéptico y yo pensaría que sí. Muchas personas se van a apoyar en este tipo de herramientas por todo lo que acabo de comentar con estos 3 ejemplos. Sí, sin duda. A ver, yo coincido totalmente contigo y regreso a lo que ya hemos comentado, que es que cuando se trata de interpretar una radiografía, para que te digan si esa mancha que tienes en el pulmón es un cáncer o simplemente algo benigno, pues desafortunadamente, bueno, no sé por qué digo desafortunadamente, es lo que es. Una inteligencia artificial pues es muchísimo más exacta y certera que un humano, pues por la sencilla razón de que la inteligencia artificial, ya lo sabemos todos hasta el cansancio, está entrenada con millones y millones y millones de parámetros que un humano simplemente no puede retener en la cabeza. El mejor radiólogo del mundo no puede haber estudiado la cantidad de radiografías similares y no similares que ya estudió y que revisa en un instante una inteligencia artificial. Eso queda muy claro. Yo creo que eso también se puede transportar a la salud mental. O sea, no veo por qué no podría. Absolutamente. Entonces alguien seguramente nos podrá debatir y rebatir y decirnos que eso a lo mejor la salud mental tiene algunas cosas muy particulares que no estamos observando y que no somos ninguna autoridad en ello y no estamos asumiendo ni clamando serlo. Al contrario, abiertísima la conversación, pero creo que es bien interesante y yo partiría de ese argumento de decir, pues el doctor GPT, pues el chatbot con el que estás platicando, pues tiene todas las escuelas de pensamiento y todas las escuelas de psiquiatría, psicología a la supermano y las repasa en un instante antes de platicar contigo y pues te está poniendo lo mejor que existe en principio, digamos, frente a ti para tu tratamiento y para lo que le estás cuestionando. Y si a esto le sumas, como el caso de tu hijo, que puede tener un conocimiento muy profundo de ti mismo, pues yo creo que están puestas ahí las cosas para que te den una atención de primera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el tema muy polémico y además pues nos regresa al tema eterno del desplazamiento de los trabajos humanos, que cada quien saque ahí sus conclusiones y pues vamos a seguir esta conversación que desde luego no se va a terminar aquí. Lo que sí se va a terminar aquí es nuestro episodio de esta ocasión, mi querido Bernie, porque se nos acabó el tiempo, pero yo le quiero agradecer muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Nayansi Romero en la redacción y en estos místicos títulos que le puso a todas nuestras notas en esta ocasión, y a Dianita Álvarez, que ya apareció, Bernie, aparentemente alguien la vio en algún lugar ahí en el canal de Suez y ya la trajo de regreso aquí a México, entonces ya está trabajando de vuelta con nosotros, como siempre, arduamente. Muchísimas gracias a Dianita en la producción y pues nos veremos y nos escucharemos en la siguiente emisión de este podcast, si no defines otra cosa, que por cierto, creo que ahora eres tú el que va a irse a viajar por el mundo, ¿no? Pues no viajar por el mundo, pero voy a estar de vacaciones un par de semanas, entonces vamos a adelantar por ahí seguramente los 2 siguientes episodios. Precisamente Dianita muy amablemente nos va a facilitar la escaleta. Buscaremos ahí unos temas en estas 2 semanas que yo me voy a ausentar, pero ustedes no se preocupen. Aquí la producción, el señor Ricardo Maza, el señor Mario Terrés, todos van a ayudarme a mí. Muy amablemente se los agradezco para poder cubrir este espacio y que no nos quedemos sin episodio cada martes en Tecnófagos, porque ya la gente nos reclama, ¿no? Nos escribe ahí cuando no lo publicamos a tiempo. Afortunadamente somos muy afortunados todos. Sí. Tanto el equipo como tú y yo en lo propio que somos los que ponemos aquí la cara y la voz, en que la gente nos siga muy amablemente cada semana y que nos pidan que no dejemos de publicar un episodio y pues por supuesto que así lo haremos. Continuaremos publicando cada semana. Cada semana con mucho cariño y mucha pasión, no siempre con todo el conocimiento, pero sí con las ganas de adquirirlo y sobre todo de compartirlo. Pues esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.